en este 2022. Vamos a hablar con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos esperando, o al menos lo que se nos está diciendo ya, es que el actual conflicto con esa subida de los precios energéticos y, por tanto, esa mayor inflación podrían llevarnos ya a un periodo de esta inflación con menor crecimiento y mayor inflación. ¿Qué opinas de estos pronósticos que ahora son más negativos? Bueno, está claro que vamos a tener menos crecimiento del esperado. La subida del precio de los carburantes está ahí y va a impactar, ya está impactando y va a impactar aún más en los índices de inflación. Por tanto, vamos a ir a un escenario de más inflación y vamos a ir a un escenario de menor crecimiento económico. Por tanto, no sé si lo podremos llamar esta inflación o no, porque habrá que ver cuál es el crecimiento económico que tenemos, habrá que ver hasta qué niveles llega la inflación, pero desde luego está claro que vamos a un escenario de mucha más inflación y un escenario de menor crecimiento que el que teníamos pronosticado. Llegada, ¿no? El impulso ya de manera más amplia de los fondos europeos en los llamados Next Generation EU en este año 2022. No sé si las previsiones que estamos viendo ahora, esas rebajas de previsiones que de momento, bueno, pues están saliendo con cautela a cuentagotas según algunas casas de análisis, pero la realidad es que las estamos viendo. ¿Crees que habría que ajustar la forma en la que llegan esos fondos? ¿Crees que el crecimiento o el papel esperado de estos fondos podría haberse borrado por esta nueva incertidumbre y que finalmente se haya quedado en esperanza? Bueno, no lo sabemos. Es que no podemos cuantificar cuál va a ser el impacto de la guerra porque no sabemos ni cómo va a evolucionar la guerra. Podemos saber lo que está ocurriendo hasta este momento, pero no sabemos si esto va a ser un conflicto duradero, si el conflicto se va a firmar una paz rápidamente y se va, digamos, desactivar el riesgo económico. Son incertidumbres o son situaciones que ahora mismo desconocemos. Por tanto, cualquier análisis, cualquier hipótesis, pues yo creo que resulta aventurada hasta que no tengamos una información más precisa de cómo evoluciona el conflicto. Sí que está claro, como decía antes, que el crecimiento va a ser menor, no va a ser el que esperaba la economía española en esos entornos del 5 y pico, 6%, vamos a crecer menos. Es verdad que también vamos a tener una inflación superior a la que esperábamos, porque pensábamos que tal vez hacia la primavera la inflación empezaría a disminuir a lo largo del año y eso sabemos que ahora de momento no va a ocurrir. El que los fondos lleguen, bueno, sigue siendo una palanca importante y tal vez lo que ocurre es que el crecimiento, pues a pesar de los fondos, no va a ser el que nos gustaría tener y bueno, eso es un hecho que va a ocurrir, pero que del que todavía no conocemos la cuantía exacta. Lo que sí que parece, aunque no tengamos claro ese impacto, Juan Carlos, es que el Gobierno va a tener que reorientar su política económica, ¿no? Y también reorientar, bueno, pues parte de esa canalización de ayudas que tenía que llegar. Por un lado, hemos vuelto esta semana a ver reuniones entre Gobierno y agentes sociales. Se habla de ese pacto de renta, sobre todo para intentar reducir al máximo la pérdida de poder adquisitivo ante esa subida inflacionaria. Por otro lado, se habla de proteger a esos colectivos más vulnerables. De nuevo, bueno, pues se habla del bono social eléctrico, se habla también de adelantar los ERTE, ¿no?, en ciertos sectores. ¿Cuál crees que va a ser la senda del Ejecutivo o qué deberíamos hacer ante este contexto? Porque, como tú dices, está claro que al menos va a haber menor crecimiento y, desde luego, una inflación que esperábamos que se redujera. La realidad es que, de momento, no parece que vaya a reducirse. No de momento y dependerá de cómo el conflicto se dure, cómo se enquiste, qué efectos tenga. Entonces es algo que de momento no sabemos. Lo que está claro es que el escenario macroeconómico empieza a cambiar y que el Gobierno debería adaptar su política económica a este nuevo entorno por el cual estamos empezando a transitar. En ese sentido, pues se ha hablado de un pacto de rentas. Hay que intentar limitar en la medida de lo posible las subidas salariales para que no se produzca una espiral de precios salarios, que eso sí que nos llevaría probablemente a una situación de esta inflación, como ocurrió en los años 70. Tenemos que evitar ese riesgo, a la vez que hay que intentar que, sobre todo los colectivos más desfavorecidos, pues tengan o sufran un menor impacto de la subida de carburantes, de la subida de la electricidad, que estamos viendo que está siendo muy, muy importante. A la vez que, bueno, pues las rentas van a tener que ser actualizadas seguramente más de lo que se pensaba, al igual que otra serie de gastos, como por ejemplo las pensiones, pero lo importante es pensar que tal vez esto vaya a ser simplemente transitorio, seguramente a lo mejor más del tiempo que nos gustaría, que los factores estructurales que hay detrás de la economía o que había antes de que esto ocurriera, pues apuntaban a que no íbamos a tener grandes índices de inflación una vez se pasara todo este tsunami inflacionista que vivimos entre finales del 21 y principios del 20 y, por tanto, las medidas que se tomen en ese sentido tendrán que considerar esta situación. No podemos entrar en una espiral de subidas de precios, de subidas de salarios, porque eso sería terrible
terriblemente dañino para la economía española en un medio plazo. Se puede hacer también, Juan Carlos, desde el punto de vista de la política fiscal. Hace apenas unos días conocíamos ya las principales conclusiones de ese informe de los expertos consultados por Hacienda. Decía María Jesús Montero, la ministra, no es el momento de hacerlo ahora mismo, de llevar a cabo esas recomendaciones, pero no sé si tú ves en un horizonte temprano algunas medidas de política fiscal que se puedan tener en cuenta para conseguir hacer esta contención, ¿no?, de la recuperación, del empleo, de la economía en general. Bueno, desde luego lo que está claro es que ahora lo que no toca es subir impuestos. Si ya era muy cuestionable subirlos en pleno proceso de recuperación, pues con lo que estamos viviendo y con lo que me temo que se nos avecina, pues es algo absolutamente desaconsejable, porque podría, digamos, agudizar esa ralentización o ese parón de la economía española que podría darse en los próximos meses. Por tanto, eso habría que descartarlo. Más bien todo lo contrario. Creo que la política fiscal ahora hay que usarla precisamente para apuntalar un crecimiento que puede verse mermado, y en ese sentido, pues a lo mejor algunas medidas que ya se han tomado, que se venían tomando como para evitar el impacto de la subida de la electricidad o del coste de los carburantes deberían considerarse, puesto que estamos ante una situación verdaderamente difícil, verdaderamente inusual, con precios de los carburantes del petróleo cerca de su récord histórico, precios del gas en récord, precios de la electricidad absolutamente disparatados. Por tanto, todas las medidas deben ir a tratar de contener el impacto de esas subidas tan fuertes en los colectivos más afectados, en las familias y sobre todo en el tejido empresarial, para que no pierda competitividad. Yo creo que la orientación de la política fiscal debe ir en estos momentos por ese lado, y bueno, pues ya tocará en el momento de la subida de impuestos cuando toque, pero desde luego ahora no es el momento. Bueno, sí, importante también esa parte de las empresas. Sobre todo estamos viendo mucha alerta esta semana de parte de la industria electrointensiva, por ejemplo, sobre lo que le va a suponer estos altos precios energéticos con compañías como ArcelorMittal, que es una de las siderúrgicas más importantes, anunciando ya paralización de algunas de sus fábricas. Esa política energética, como decías, ahora lo que está encima de la mesa, después de que ayer Bruselas presentara parte de su estrategia, se habla ya de topar el precio de la luz y de desacoplar el precio del gas de la electricidad. ¿Qué te están pareciendo estas medidas o hacia dónde debería ir más esa política energética del Gobierno con estos precios de la luz disparados? Bueno, realmente la política energética es más a nivel europeo, ¿no? Todas estas medidas tienen que ser tomadas en el marco de la Unión Europea, no podemos hacerlas individualmente, más allá de las rebajas fiscales que se han aplicado, pero, por ejemplo, el topar precios de la electricidad o, desde luego, sacar el gas del mix energético en este momento a la hora de fijación de precios, creo que es una medida que es absolutamente necesaria. Estamos dándose la paradoja de que al final es Putin el que está agrediendo a Ucrania y nosotros los que estamos sufriendo las consecuencias económicas de esa política vía precio de la electricidad, vía precio del gas, lo cual es un auténtico disparate. No tiene ningún sentido que los europeos nos estemos infligiendo un daño añadido. No tiene ningún sentido que porque el gas esté absolutamente disparatado en estos momentos, pues tengamos que pagarlo en un precio de la electricidad de la manera en que lo estamos haciendo y no de la manera que debería ser, que es sacando el gas de la formación de precios. Por tanto, yo creo que esas medidas tienen que ser tomadas. Creo que tendrían que haber sido tomadas antes y, desde luego, ahora no me cabe la menor duda que deberían tomarse. Todo lo demás es, como digo, es hacernos un daño absolutamente inútil a los consumidores europeos, a las familias europeas y a la industria europea, y realmente es que no le veo ningún sentido a seguir haciéndonos ese daño. Bastante vamos a tener que pagar caro ya el petróleo, y eso lo notaremos cuando vayamos a las gasolineras, a las estaciones de servicios, como para también estar haciéndolo con la electricidad o estar haciéndolo con el gas en la medida que lo vamos a tener que hacer también. Pues vamos a ver qué más medidas nos va presentando el Ejecutivo a lo largo de esta semana, sobre todo, mañana y pasado en Versalles una nueva cumbre europea, sobre todo a ver si nos dan pistas, ¿no?, sobre esas medidas para atajar la escalada de los precios energéticos. Juan Carlos Martínez Lázaro, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes. Un placer, buenas tardes. Bueno, y ponemos la mirada ahora sobre esa medida